seguimos con las clases relacionadas con la división celular, ¿sí? Bueno, la replicación del ADN obviamente que es el momento anterior a que se produzca la división celular, ¿sí? Esa es la antesala para que se pueda producir dicha actividad. En kinesiología nosotros trabajamos bastante con los factores relacionados con la revisión celular. De hecho, todas las reparaciones que existen en el sistema musculoesquelético tienen que ver justamente con división celular, ¿sí? Entonces, cuando una célula va a dividirse, ¿sí? Cada cadena de ADN, ¿sí? Actúa como un molde, ¿sí? Para la formación de una nueva cadena complementaria. Estamos hablando de que antes de la división celular tiene que haber una síntesis de ADN. La síntesis de ADN y división celular, ¿sí? Los órganos obviamente que crecen y se reparan a sí mismos. Este es un factor, ¿sí? Insisto, muy relacionado con la kinesiología, ¿sí? Es decir, trabajamos con órganos, ¿sí? Que están en constante reparación y con otros órganos que no están en constante actividad de división. Entonces, ¿cómo los órganos crecen y se reparan? Mediante mitosis, ¿sí? La mitosis es una división celular, para que la célula pueda de alguna forma mantener, transmitir, ¿sí? Un crecimiento, una renovación en calidad de la célula. Las células hijas producidas durante la mitosis contienen la misma información genética que la célula que se dividió. Los gametos, ¿sí? Experimentan otro tipo de división, que es la meiosis, ¿sí? Los gametos solo contienen la mitad, ¿sí? Del número de cromosomas. Solo tenemos 46 cromosomas, ¿sí? De los cuales tenemos 44 que son autosomas y 2 que son el par sexual, ¿sí? Entonces, en esta división celular, a diferencia de lo que pasa en la mitosis, ¿sí? Se van a formar justamente como finalidad 4 células, ¿sí? Que van a tener solamente una cromátida, para poder posteriormente a esa división meiótica, ¿sí? Unirse con digamos, la célula gametaria contraria, es decir, espermatozoides y óvulos, ¿sí? Y poder producir obviamente en la fecundación la recombinación justamente de estas cromátidas y formar un solo cromosoma. Cada célula tiene su información genética a partir de una célula progenitora. Esto es un principio biológico, ¿sí? Una célula proviene siempre de un ADN, de otra célula, por medio del proceso de replicación de ADN, ¿sí? Y división celular. Acá tenemos las dos columnas, ¿sí? En lo que corresponde a la síntesis de ADN. El ADN es el único tipo de molécula, obviamente, con capacidad para replicarse. Hay mecanismos dentro de la célula en división para asegurar que las copias duplicadas del ADN se distribuyan de manera apropiada. O sea, que hay un sistema que rige desde el punto de vista biológico que permite que justamente estas células mantengan una replicación. Ahora vamos a ver el rol, ¿sí? De ciertas proteínas, ¿sí? De las ciclinas, de la P53, para que esto se mantenga de una forma adecuada y se evite alteraciones en la replicación. Cuando una célula va a dividirse, cada molécula de ADN se replica por sí misma. Cada una de las copias de ADN idénticas, ¿sí? Se distribuyen en las células que obviamente van a ser la finalidad de estas células. Acá tenemos la primera enzima, ¿sí? Que tenemos que aprendernos, ¿sí? Que es la helicasa, ¿sí? Muy bien. Esta helicasa, la enzima helicasa, ¿sí? Fíjense la acción de la DNA o ADN helicasa. Rompe los enlaces hidrógenos débiles de la base complementaria para producir dos cadenas libres en una horquilla en la molécula bicatenaria, ¿sí? Las bases de cada una de las dos cadenas de ADN liberadas pueden unirse con nuevas bases complementarias que están disponibles en el ambiente circundante. ¿Qué significa este elemento? Significa lo siguiente. Acá. Significa lo siguiente.
yo tengo acá dos cadenas, ¿sí? Como pasaba cuando nosotros teníamos, ¿sí?, la cadena de ADN, ustedes recordarán, ¿sí? La helicasa lo que va a hacer es que estas dos cadenas, ¿sí?, se corten, justamente, esto es el ADN, ¿no? Dijimos que es bicatenario. Muy bien, entonces acá tenemos una relación esquemática, ¿no? ¿Qué hacía la helicasa? ¿Sí? Va a cortar estas uniones, ¿sí? De la misma forma, cuando hablábamos de transcripción, ¿se acuerdan que en ese caso la ARN polimerasa era la encargada? Bueno, acá la ADN helicasa me corta, ¿sí?, estas cadenas. De tal manera que permite, ¿sí?, que las bases se separen, ¿sí?, y expongan, ¿sí?, sus respectivas bases. ¿Para qué? Para que las bases que están en el ambiente, de alguna manera, ¿sí?, puedan, ¿sí?, esta cadena unirse a otra cadena, ¿no? Entonces acá quedaría algo así como, estamos hablando de un ejemplo, ¿no? Que esta cadena, ¿sí?, se unió de alguna manera, formando mediante la ADN polimerasa, tengo las dos cadenas separadas, se unieron a bases y me quedaron justamente dos ADN, ¿sí? Dos ADN con los pares de bases correspondientes. Muy bien. Entonces, fíjense, la ADN helicasa rompe los enlaces halógenos débiles entre las bases complementarias para producir dos cadenas libres, ¿sí?, de la molécula bicatenaria. Estamos hablando justamente del ADN, ¿no?, cuando hablamos bicatenario, ¿sí? Esas bases de cadena de las dos cadenas que están libres ahora pueden unirse con nuevas bases complementarias, y de esa manera quedan constituidos justamente los ADN. Fíjense, la regla de apareamiento de la base complementaria, obviamente, bases de cada cadena original se va a unir a los nucleótidos libres apropiados. ¿Qué significa esto? La adenina con timina, la guanosina con citosina. Eso significa que sigue justamente la ley de pares de bases. Esa interacción de ley de pares siempre se mantiene constante. La ADN polimerasa, ¿sí?, une los nucleótidos entre sí para formar una segunda cadena. Entonces, fíjense que la polimerasa, ¿sí?, la ADN polimerasa va a ser la encargada de que se unan, ¿sí? Voy a ponerlo acá. Fíjense, primero vino la helicasa que me separó a la molécula, ¿sí? Esta es una molécula de ADN, que está cortada, ¿sí? En otro color, ¿sí?, se muestran las bases complementarias. Las uniones entre estas bases la produce la ADN polimerasa, ¿sí?, y el corte de las cadenas, ¿sí?, la ADN helicasa. Muy bien. En ese contexto, cada copia está compuesta de una cadena nueva y una cadena de la molécula ADN original, ¿sí? Obviamente, por eso se separó, ¿sí? Hicieron dos cadenas, entonces tenemos dos cadenas ahí compuestas. O mejor dicho, la copia nueva, ¿sí?, está formada por la cadena vieja, ¿sí?, que se separó, más la cadena nueva. Por eso se dice que el ADN, ¿sí?, o la replicación del ADN, es una actividad semiconservadora. ¿Por qué semiconservadora? Porque conserva, ¿sí?, la mitad del ADN original, ¿sí?, y, digamos, no la totalidad, ¿sí?, sino la mitad. La mitad del ADN original se conserva en cada una de las moléculas nuevas. Y obviamente que esta replicación se va a seguir traduciendo, o mejor dicho, va a seguir ocurriendo a medida que la célula vaya, ¿sí?, dividiéndose. Muy bien. La secuencia de bases en el ADN se preserva de generación en generación. Eso está más que claro, ¿no? El ciclo celular. Bueno, acá tenemos obviamente una etapa, ¿sí?, denominada ciclo celular. Partamos de la base, ¿sí?, de que la célula, antes, ¿sí?, de dividirse, o sea, antes de que pueda dividirse en dos células hija, ¿qué tiene que hacer? Primero tener dos ADN, claramente, ¿no? Es decir, primero replica el ADN para posteriormente dividirse y que cada, obviamente, célula hija tenga los cromosomas pertinentes. Eso hay que tenerlo presente. Muy bien. Cada célula se
se produce como parte de célula progenitora. Cuando la célula hija se divide, se convierte en células nuevas. Algunas células en el organismo se dividen con frecuencia. Fíjense, el epidermis cada 2 semanas, el epitelio estomacal cada 2 o 3 días. Otras células no se dividen en absoluto, por ejemplo, músculo estriado. ¿Acá qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó acá? El músculo estriado es un músculo, ¿sí?, que al desarrollar sus fibras, ¿sí?, no genera una nueva, digamos, división celular. Fíjense qué interesante, ¿sí? Existen escuelas, digamos, biológicas que dicen que el músculo sí puede generar nuevas células, ¿sí? Eso se denomina hiperplasia, ¿eh? Pero que no se ha visto, o mejor dicho, tiene un bajo nivel de identificación. Se ha visto en algunos animales, ¿sí?, y alguno que otro deportista de élite, ¿sí?, pero obviamente que es una rama, ¿sí?, en estudio, claramente, ¿no? Lo que sí sabemos es que el músculo tiende a repararse por diferenciación celular, que no es lo mismo que, obviamente, digamos, el crecimiento en número, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros en el músculo esquelético, de hecho trabajamos, ¿sí?, con este tipo de lesiones musculoesqueléticas, desgarros sobre todo, a partir del cual las células van a tener, las células musculares, diríamos, unas células satélites, que van a ser las que van a producir de alguna manera los cambios, ¿sí?, o sea, las diferenciaciones, para reemplazar cuando tenemos, por ejemplo, un desgarro de causa deportiva, traumatológica, etcétera, etcétera. Muy bien. Y acá tenemos dos etapas, ¿sí? Una etapa, ¿sí?, mitótica, ¿sí?, cuando la célula se divide, y una etapa cuando la célula no se divide, que se llama interfase. Entonces, el ciclo celular tiene dos etapas. Una etapa, ¿sí?, que es la interfase, y otra que es la mitosis. Cuando la célula no se está dividiendo, se encuentra en la interfase. Esa interfase tiene su fase, que son G1, S y G2, ¿sí? Fíjense que en la interfase los cromosomas se encuentran en su forma extendida, ¿sí? Estamos como forma de eucromatina. Los genes, ¿sí?, dirigen de manera activa, ¿sí?, la síntesis de ARN, ¿sí?, que era justamente la transcripción, o sea, el metabolismo de la célula. La célula puede estar creciendo durante este tiempo, o sea, en tamaño, y esta parte de la interfase se conoce como fase G1, ¿sí?, o intervalo gap, ¿sí?, gap 1. Los cromosomas están en forma extendida, se observan como cromatina en el microscopio electrónico. El núcleo es visible. Esto pasa en la interfase. El ADN de la célula en reposo, en la fase G1, produce ARN mensajero, ¿sí?, es la transcripción, y obviamente proteínas, ¿sí?, post, ¿sí?, formación de ARN mensajero, interacción con la ARN de transcripción y la ARN ribosómico. La fase S de la interfase, hace referencia a la síntesis. ¿Síntesis de qué? ¿Sí? Si una célula va a dividirse, replica su ADN. Entonces, la fase S corresponde justamente a la fase en la cual se replica el ADN. Como dijimos anteriormente, antes de que la célula pueda transformarse en dos células, primero tiene que replicar su ADN. La replicación del ADN ocurre, ¿sí?, previa a la división celular en una subfase denominada S de síntesis de la interfase. La cromatina, fíjense, se condensa, o sea, pasa a ser heterocromatina durante la fase G2. Ahí ya no se puede producir síntesis de proteína, ¿sí?, para formar estructuras cortas y gruesas hacia el final del estado G2. Muy bien. Y acá tenemos, ¿sí?, dos moléculas importantes que tienen de alguna forma una misión de mantener o corregir, si se quiere, lo que va a suceder en las fases o en los ciclos. ¿Qué tenemos? Las ciclinas, ¿sí?, fíjense que se acumulan durante la mitosis y se destruyen con rapidez durante la división celular. Quiere decir que durante la división celular, estas ciclinas no pueden actuar. Y fíjense que dice, promueve diferentes fases del ciclo celular. La fase G1,
¿sí? Del ciclo, actúa para hacer avanzar a la célula, ¿sí? Con rapidez por esta fase. Por lo tanto, las ciclinas, ¿sí? Tienen como principal función hacer avanzar, ¿sí? La etapa hacia, de alguna forma, la fase de división. ¿Cómo activan un grupo de enzimas denominadas sinasas dependientes de ciclina? Muy bien. Entonces, ya vimos acá. Tenemos acá el cromosoma, tenemos el centrómero, tenemos la cromática, que dijimos que puede estar como hetero o homocromática de acuerdo a la fase, ¿sí? Fíjense que tenemos obviamente diferentes tipos de fase, ¿sí? Nosotros estamos describiendo la fase de replicación, es decir, la fase en la cual la célula no se va a dividir. Las ciclinas, algunos cánceres, entre ellos los de mamo y esófago, ocurren por una sobreexpresión del gen que codifica para la ciclina D1. Es decir, la ciclina favorece justamente la división celular. ¿Qué son los oncogenes? Genes que contribuyen justamente a la tumoración o al cáncer. Formas alteradas de proto-oncogenes normales sí que codifican para proteínas que controlan la división celular y la apoptosis. Ya vamos a ver qué es la apoptosis. La conversión de proto-oncogenes en oncogenes, ¿sí? Ocurre debido a mutaciones genéticas y reordenamientos genéticos. ¿Qué es lo que va a hacer esto? ¿Sí? Va a ser una actividad de la ciclina que va a producir una división mitótica, ¿sí? Constante, ¿sí? Eso es lo que va a producir la sobreexpresión justamente de las proteínas que codifican a las ciclinas. Entonces, a ver si te queda claro. Las ciclinas, fíjense, actúan justamente para tratar de que la célula pase de una etapa de reposo a una etapa de división. Si eso nosotros lo hacemos de forma constante, obviamente queremos hacer crecer indefinidamente a la célula y eso es justamente el factor, digamos, de cáncer o tumoración. La P53 es otra proteína, ¿sí? Que lo que hace es ayudar a suprimir, ¿sí? Justamente todos los genes, o sea, digamos, suprimir el crecimiento inadecuado, ¿sí? Por parte de las proteínas que de alguna manera estos son responsables de formar justamente la síntesis o la división celular. El P53 es una proteína codificada por un gen, ¿sí? Que tiene un peso molecular de 53, de ahí el nombre de P53. El factor transcripción, ¿sí? En el factor transcripción, una proteína puede unirse al ADN y activar, ¿sí? O reprimir el número de genes, ¿sí? Durante la transcripción. Estamos hablando de lo que vimos anteriormente. O sea, cuando nosotros veíamos que el ADN tenía una secuencia de base que se copiaba para formar justamente un ARN. La P53 actúa para parar la división celular, ¿sí? Punto de control de G1 a S del ciclo celular. Podría ayudar a reparar el ADN, ¿sí? La P53 a reparar el ADN mientras el ciclo celular está detenido, o podría ayudar a promover la apoptosis celular, es decir, la muerte celular. De modo que el ADN, ¿sí? Dañado no se replique y no pase hacia células hijas. Entonces, ¿cuál es la actividad? Como he dicho, ¿para qué se va a utilizar la P53? ¿Sí? Reparación del ADN previa, diríamos, previo stop de la división celular, y secundariamente para, fíjense, inducir a la muerte celular de tal forma de que si ese ADN no tiene solución, ¿sí? O sea, no tiene solución, entonces se produce la muerte de la célula para evitar que esa célula se siga dividiendo. Eso es la P53. De alguna forma es una proteína que nos protege justamente de las divisiones celulares inadecuadas. Ahora bien, fíjense qué interesante esto. Nosotros tenemos una muerte, ¿sí? No programada, la célula entra en necrosis, es decir, ya sea por alteración del suministro sanguíneo, por alteración del suministro de inervación, que favorece que la célula de alguna manera crezca de tamaño, se hinche por alteraciones del líquido intracelular y extracelular, y eso genere obviamente la muerte celular, y eso es de forma patológica, cuando tenemos un desgarro, una contusión. Ahora, cuando hay una planificación, ¿sí? De la muerte celular, se llama apoptosis, eso se forma de forma natural, ¿sí? Las células que van a pasar
van a disminuir de tamaño, a diferencia de lo que pasa cuando se produce necrosis, que hay un incremento de tamaño, justamente por una hinchazón de la célula. Las membranas permanecen intactas, pero muestran ciertas burbujas que ahora vamos a ver porque justamente exponen cierto tipo de fosfolípidos. La proteína tiene dos tipos de mecanismos, una vía extrínseca y una vía intrínseca. La vía intrínseca, obviamente que, diríamos, los sucesos internos de la célula van a llevar a la célula a que se produzcan estos cambios para producir la muerte celular. En la extrínseca, ¿sí?, existen moléculas extracelulares, ¿sí?, eh, denominadas ligandos de la muerte, que se van a unir a proteínas de la membrana plasmática de la célula, se llaman receptores de la muerte. Entonces, unas moléculas se unen justamente a estos receptores, ¿sí?, y eso es una señal, ¿sí?, a partir del cual hay señales intracelulares en el que se produce una secuencia de eventos que hace que la membrana, esta sea la vía intrínseca, ¿sí? ¿Qué pasa en la vía intrínseca? A diferencia de la extrínseca. Acá teníamos que la membrana plasmática expone un receptor y viene un ligando, o sea, otra proteína y se fija. Eso es una señal para que vengan otras células y la fagociten. Para que se produzca del lado adentro, fíjense, la membrana mitocondrial expone al citocromo C, ¿sí? El citocromo C es una proteína de membrana que la vamos a ver justamente con metabolismo, ¿sí? Y esa, diríamos, exposición hace que de alguna manera se produzca, como dice, la señal para que se empiecen a desintegrar y se fagocite la célula. La activación de un grupo de enzimas citoplasmáticas, ¿sí?, inactivas, como las caspasas, activa un proceso que lleva a la fragmentación del ADN y a la muerte de la célula. Entonces, en presencia de la interacción de receptores y ligandos de muerte, en presencia de la citocromo C, que se expone por la membrana plasmática de la mitocondria del citoplasma, ¿sí?, activa las caspasas, ¿sí?, que esto lo que va a hacer es romper justamente el ADN y la muerte celular. Recordemos que esto es todo inducido por la P53, ¿sí?, que lo que busca es evitar que ADN, ¿sí?, que están dañados, produzcan proteínas dañadas y con eso obviamente alteración en la reproducción celular. Esto obviamente ayuda al organismo a hacer células cancerosas que tienen ADN dañado, ¿sí? La apoptosis es una muerte celular de tipo programada, ¿sí? Se encarga del remodelado de tejidos durante el desarrollo embrionario y el recambio de tejido en la parte adulta, ¿sí? Durante la apoptosis se liberan sustancias químicas que atraen obviamente a los macrófagos, ¿sí? Esos macrófagos obviamente reconocen a las células muertas y van a fagocitar, ¿sí? La célula, fíjense, apoptótica, ¿sí?, despliega una molécula que es la fosfetidilcerina, es un fosfolípido de membrana, ¿sí?, interno, lo que hace que los pone hacia afuera. Por eso se forman las espumas, porque justamente la presencia de macrófago en esa interacción fosfatidilcerina, ¿sí?, macrófago me genera esa sensación, esa visión espumosa. La exposición de esta fosfatidilcerina es obviamente la señal de que esa célula tiene que ser fagocitada. Los macrófagos fagocitan la célula muerta y la digieren dentro de los lisosomas, lo que impide que el contenido de la célula apoptótica sea liberado hacia el ambiente extracelular. Muy bien. Entonces, fíjense esta cuestión acá con respecto al cáncer de piel, ¿sí? La luz ultravioleta, fíjense qué interesante, ustedes van a ver, seguramente ya habrán dado o no, que el sol tiene rayos, ¿sí?, que predominan en determinado momento del día, ¿no?, que son los ultravioletas y los infrarrojos. Los ultravioletas, que predominan generalmente entre el amanecer y las 11 de la mañana, promueven un tipo de característica de mutación de ADN, ¿sí?, en el cual afecta obviamente las pirimidinas, citosina y timina. En los carcinomas de células se cree que el cáncer, fíjense, comprende mutaciones que afectan el gen, ¿sí?, que codifica para formar, ¿qué cosa? La P53. Justamente la molécula que nos tiene que proteger está alterada. Mientras que células con genes que codifican para P53 normales pueden morir por apoptosis, ¿sí?, cuando el ADN está alterado, ¿sí?, y se evita que se repliquen, las células que tienen el ADN dañado, ¿sí?, con el gen que codifica para las P53, sobreviven y se dividen justamente para producir cáncer. Entonces, en este caso, la molécula que nos tiene que proteger también está alterada y obviamente no nos puede proteger de esas alteraciones o crecimiento.
Bueno, en relación a este tema vamos a hablar justamente de la apoptosis y la senescencia celular, respondiendo a estas preguntas. Si estas preguntas hay que responderlas en clase, no hay que subirla al aula virtual, lo vamos a responder ahora, ¿sí? Vamos a tener unos momentitos para poder justamente leer el archivo y automáticamente vamos a controlar, a corroborar estas respuestas, ¿sí? Este archivo yo lo puse justamente en la aula virtual, lo vamos a mostrar, ¿sí? Para que todos lo encuentren, ¿no? Muy bien. Les muestro justamente para que lo puedan descargar. Está en la, digamos, en la aula virtual de fisiología, claramente. Muy bien. Entonces, si nosotros miramos justamente la clase 1, ¿sí? En la parte de abajo dice apoptosis y senescencia celular, ¿sí? En esa parte se encuentra, antes de ir a la clase 2, el archivo. Lo que vamos a hacer es justamente descargarlo, y vamos a responder esas preguntas, ¿sí? Muy bien.